Amigos queridos, un abrazo de feliz sábado para cada uno de ustedes. Hemos adorado al Señor, hemos tenido este momento de intimidad, hemos tenido ya el repaso de la escuela sabática y te damos la bienvenida a nuestro sermón, a nuestro tema de hoy, sábado 30 de mayo. Un abrazo de feliz sábado para ti donde te encuentres, a todos nuestros hermanos del distrito de Galvarino, que abarca la comuna de Cholchol, y que también abarca la comuna de Galvarino. Un abrazo grande de feliz sábado, donde te encuentres, a través de las distintas señales que estés recepcionando esta señal. Dios te bendiga. Saludo para nuestros amigos que están allí a través de la radio 107.1 en Galvarino, los que están sintonizándonos, a nuestros amigos fantásticos allí en ese lugar. Dios les bendiga grandemente esta mañana, y a todos los rincones de las 25 congregaciones del distrito de Galvarino. Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad. Yo quiero aprovechar hoy el tiempo para el tema de hoy, que es fantástico, es extraordinario, y solamente quisiera pedirte que recuerdes dos anuncios. Recuerda dos anuncios importantes que dimos el sábado pasado y que no quiero pasar por alto antes de estudiar la palabra de Dios. El primero de ellos: no olvides la ofrenda de la radio, no olvides este donativo, hacer un pacto con el Señor para que podamos ampliar las señales en los sectores del distrito de Galvarino a través de la radio, instalando antenas de repetidoras. Así que no olvides este donativo en tu corazón para la radio. Hazlo a través de tu tesorero, tu tesorera de iglesia, ofrenda dirigida a la radio local, para que sea procesada de la manera correcta. Y número dos, también recuerda, esta semana, hoy por la tarde, empezamos una semana de reavivamiento genuino. Le hemos denominado reavivamiento genuino, con el pastor Jorge Holguín, que estará con nosotros también, con nuestro hermano Benjamín Coliñanco y con el director de la radio, nuestro hermano Raúl Millán. Estaremos compartiendo, alternando las predicaciones en esta semana, predicaciones para la iglesia. Eso es todo, así que cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para nuestro estudio en esta mañana, que espero sea de gran bendición. Toma tu Biblia, ponte cómodo, toma la tacita de alguna cosita calientita, porque tenemos una mañana fría allí a tu lado. Acomódate con la familia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios con un mensaje poderoso en esta mañana. Así que cierra tus ojos, vamos a pedir la bendición de Dios para que sea Él quien nos enseñe, para que sea Él quien nos instruya a través de su Santo Espíritu. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre amante, queremos expresar nuestra gratitud en nuestro corazón, porque podemos todavía, Señor, reunirnos a través de esta manera alrededor de tu palabra para aprender, para alimentarnos de tu alimento, Señor, de tu palabra espiritual. Bendice a cada persona que en este momento dispone su corazón, su oído y su vida, Señor, para tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que toque, que sea tu Espíritu Santo el que moldee, el que nos abra el entendimiento, Señor. Háblale a tu pueblo en esta mañana, y también a aquellos amigos, oh Dios, que todavía no han tomado una decisión de pertenecer al remanente, y que este tiempo, Señor, pueda ser visto como un tiempo de oportunidad y de gracia. Que tu palabra, Señor, nos ayude a identificarnos hoy de una vez para siempre de qué lado estaremos. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos queridos, las estadísticas y las proyecciones para la era post-COVID-19, post-coronavirus 19, no son muy alentadoras. Basta leer a los opinólogos respetados, basta leer a los expertos, y los vaticinios no son los mejores. Diferentes opiniones de expertos, diferentes estudios, las diferentes proyecciones auguran un panorama muy completo para el mundo en la era post-COVID-19. Así que es interesante que tengamos en cuenta estas noticias. Siempre que puedas leer, por favor, hazlo. Por ejemplo, en la economía se cree que el mundo ha comenzado ya a sufrir la segunda pandemia, dicen los expertos, y algunos pronostican que podríamos caer en una depresión económica mundial sin precedente, que tiene a los gobernantes del mundo enfrentando este desafío. ¿Cómo van a enfrentar esta situación? En el plano social, podrían recrudecerse el descontento y la frustración social que ya antes se habían presentado y habían manifestado en el mundo, y de manera particular en Chile el 18 de octubre. En el mundo político, el panorama, la proyección no es muy alentadora tampoco, porque se cree, de acuerdo a la opinión pública,
que el elemento político no ha sabido manejar esta crisis, no ha sabido responder a las demandas ni al descontento, mucho menos ha sabido manejar correctamente esta crisis. Y como no hay cambio, se acentuará ese descontento social y entonces, como no han podido manejar esta situación, serán castigados por la opinión y por el voto. Cualquier cosa puede cambiar. Entonces el mosaico político también comienza a moverse. Cualquier cosa puede pasar. Y esto también lo podemos ver en las proyecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el peor de los escenarios lo podemos ver quizás en la salud mental de los habitantes, quienes ya han comenzado a sufrir alteraciones en su salud emocional, en su salud física, en su salud mental a causa del frecuente temor, a causa de la inseguridad, a causa de la inestabilidad con la que se nos plantea el futuro inmediato. Entonces los estudios y las proyecciones dicen que habrá un aumento considerable de las enfermedades de salud mental, aumento de depresión y también aumento de suicidio. Es interesante esta mirada que los expertos que van delante, ¿no?, están planteando para nuestro mundo. Así que en esta crisis, amigos, déjame decirte una cosa, en esta crisis que estamos viviendo, los aspectos políticos, económicos y sociales se están moviendo muy rápidamente, como decía Jean Baudrillard en aquel autor que recomendé en Simulacra, en algún tema pasado, el mosaico móvil. Se está moviendo, las piezas se están moviendo muy rápidamente y todo apunta a una tal crisis en el mundo actualmente para que el escenario quede preparado para que emerja una figura religiosa y moral reconocida por todo el mundo, para que asuma ese liderazgo hacia la reorganización de nuestra casa. Y esta expresión va a ser muy familiar para aquellos que aceptaron la recomendación que hice de leer la encíclica papal Laudato Si del año 2015. Y en esa encíclica papal hay algunas citas interesantes cuando el autor Francisco dice: necesitamos una conversación que nos una a todos para salvar nuestra casa común, hablando de todas las crisis y teniendo como escenario la contaminación, el problema ambiental y climático. Pero puntualmente dice, necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, dice Francisco. Y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. O sea, todos sí o sí, sin ningún tipo de distinción, de diferencia, deberíamos participar en esas iniciativas que ya él comenzó a mover desde el año 2015 para reorganizar nuestra casa común. Respecto a eso, Henry Kissinger, que es un ex estadista, ex secretario de Estado de los Estados Unidos en la década de los 80, 90, si no me equivoco, y que publicó un libro titulado La diplomacia. Él en la diplomacia hablaba de la importancia del nuevo orden mundial y después de un tiempo, el año 2016, volvió a hablar acerca de la diplomacia, pero hablando de una manera mucho más directa acerca del nuevo orden mundial. Así que él habla mucho de esto. Y es interesante que en el mes de abril concedió una entrevista para un periódico reconocido en Estados Unidos y volvió a colocar en el tapete la necesidad de establecer un gobierno, un liderazgo mundial. Y ahí él dice que la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre, dice Henry Kissinger. La pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Y entonces dice él que cuando termine la pandemia se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. O sea, en la humanidad habrá esa sensación de fracaso, esa sensación de que ninguna institución pudo resolver las crisis humanas y que ahora nos sentiremos mucho más vulnerables, ¿no? Y el miedo se acentuará porque si hoy fue un pequeño virus, ¿qué puede ser después? Entonces, esa sensación de fracaso, esa sensación de impotencia va a generar a una sociedad que se lanza a un vacío, un abismo sin fondo. Y concluye él diciendo que la realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus. Y entonces dice, discutir ahora sobre el pasado solo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer. No hay tiempo de mirar para atrás. Y allá están apuntando los sociólogos, allá están apuntando los expertos. O sea, ellos están diciendo, no piense usted que vamos a volver a la misma rutina, sino que necesitamos crear una nueva rutina. Es interesante, ¿no? Entonces, finalmente, Kissinger dice, el esfuerzo de crisis, por extenso y necesario que sea,
no debe desplazar la urgente tarea de lanzar una empresa paralela para la transición al orden posterior al coronavirus. O sea, él está hablando de que el mundo como tal ya tiene que establecer un nuevo orden y que en la medida que maneja la crisis sanitaria, también tienen que ir construyendo políticamente lo que será un nuevo orden. Y concluye diciendo que el desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. De lo contrario, el fracaso podría incendiar al mundo. ¡Wow! Tremenda declaración. Lo que yo te pregunto aquí a ti ahora es la siguiente: ¿podrá el hombre construir el futuro? ¿Será posible reconstruir el futuro a través de un gobierno político, religioso y moral? ¿Será posible reconstruir el futuro donde dejemos por fuera la crisis y todas estas situaciones que enfrenta la humanidad? Pues permítame hacerle otra pregunta. ¿Cómo es el futuro según la Biblia? Y aquí entramos de lleno a nuestro tema en esta mañana, porque la palabra de Dios dice que para el tiempo final el mundo estará entrando en una crisis muy difícil, muy difícil. Y desde esta perspectiva, nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Daniel, que nos habla de un tiempo de angustia. Si nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, previo a la segunda venida de Cristo, representada estas señales a través del sexto sello, son calamidades, son manifestaciones en el mundo de la naturaleza, que aterrorizan a los habitantes de la tierra, que preguntan, ¿quién podrá estar en pie? Y esa es la pregunta que anticipa el papel de Dios para proteger a su pueblo a través del sellamiento. Y eso lo hemos visto en algunos otros temas. Pero también Apocalipsis 6 vaticina tiempos difíciles. Por otro lado, Apocalipsis 13 del 15 al 17 también vaticina tiempos difíciles. Habrá un poder, cuando se polarice este mundo, habrá un poder falso, religioso, con apoyo político y religioso mundial, que aquellos que obligará a todos los habitantes de la tierra a adorarle, y aquellos que no le adoren, dice la Biblia, no podrán comprar ni vender a menos que tengan la señal de la bestia en su frente. Y llegará un punto donde el mundo estará polarizado, aquellos que tienen el sello de Dios o aquellos que tienen la marca de la bestia. Y el panorama del mundo está apuntando para allí, porque toda la crisis que estamos viviendo nos está colocando en una circunstancia donde todas las naciones, donde todos los habitantes entonces van a llamar a la unidad. Bueno, ya lo han hecho. Ya los grandes líderes mundiales han convocado a la oración. Ya los grandes líderes mundiales han buscado, como el mismo Francisco, que necesitamos buscar a Dios. En el mes de abril se adelantó el día de ayuno y de oración nacional para que todas las religiones del mundo se unieran en oración, buscando a Dios para que tenga misericordia de nosotros y calme nuestras plagas. Y esto está anticipado allí en el libro Conflicto de los Siglos, de una forma muy calcada. Lo que estamos viendo hoy es exactamente lo que está profetizado. Entonces, la Biblia muestra esa información para la tierra, tiempos de angustia. Por favor, abre conmigo el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Ojo con esta expresión, protección para tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida. La primera pregunta para ustedes, amigos. Aquí hay varias preguntas que yo quiero que ustedes respondan para que participemos en esta mañana. Habrá un tiempo de angustia para el mundo, pero ojo, es interesante porque mientras hay un tiempo de angustia para la tierra, al mismo tiempo el panorama para el pueblo de Dios es alentador, porque de la misma manera, dice, se pronostica un tiempo, un momento de liberación para el pueblo de Dios. Entonces hay un tiempo de angustia sobre la tierra, pero también hay una acción liberadora de Dios en favor del pueblo, a favor de su pueblo. Pero aclara y dice, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Y aquí surgen varias preguntas, pero no te voy a marear con muchas preguntas, solamente quiero hacerte una pregunta para ustedes, para ti que estás allí y que puedas responder y participemos. ¿Quiénes son todos los que se hallan inscritos en el libro de la vida? ¿Será? ¿Quiénes son? ¿O cuál libro es? ¿Cuál es ese libro? Porque la protección será para aquellos que estén inscritos en el libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro será? Así que responde rápidamente allí en tu Facebook, en el muro de Facebook de la Séptima Trompeta o de este servidor por donde lo estés viendo, y participa con nosotros, porque la pregunta es esa. La acción liberadora en favor del pueblo de Dios en el momento cuando la tierra esté sumida en angustia, dice,
será para aquellos del pueblo de Dios que estén inscritos o que se hallen inscritos en el libro. Entonces, mientras tú respondes, aquí hay varias preguntas que responder. La primera de ellas, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a ir desarrollando estas palabras brevemente, pero con detalle. Pero la primera expresión, en aquel tiempo, para nosotros responder esta pregunta, en aquel tiempo, necesitamos tener una visión que viene desde Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12. Porque Daniel capítulo 12 es una continuación de lo que está sucediendo en el capítulo 11 de Daniel. Entonces, por lo tanto, está hablando de los eventos, de los acontecimientos descritos allí en el capítulo 11 de Daniel, que es la razón por la cual Daniel comenzó a orar en el capítulo 10. Entonces, tanto los eventos del capítulo 11 como las expresiones del capítulo 12 están haciendo referencia al tiempo del fin. No era la primera vez que el pueblo de Dios experimentaría una angustia. Ustedes saben, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento también iba a acontecer en el tiempo del fin. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, allí en el capítulo 30 de Jeremías, tú puedes apuntar estas citas. Yo voy a ir pasando muy rápido porque necesito tiempo hoy para llegar hasta el final. Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice allí que habría una situación difícil para ellos. Jeremías, no encuentro la cita por aquí, no la encuentro por aquí. Habrá un tiempo de angustia, habrá un tiempo de dificultad para el pueblo de Israel en los días del profeta Jeremías. Entonces, lo mismo, estas expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento también tendrán una aplicación y una repetición posterior. Estoy hablando de la profecía escatológica, de los eventos que han de suceder en el tiempo del fin. Eso significa escatología, eventos del fin, estudio de los eventos del tiempo del fin. Así que está hablando de un tiempo de angustia difícil y toma esa expresión de Jeremías que dice un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Tenemos alguna respuesta, Danisa? A ver si tenemos alguna respuesta de ustedes. Aquí me dice Dante Mora, el libro de la vida. Correcto, Dante. María Huenchunao dice, en el libro de la vida. Sí, vamos a ver en la Biblia hoy si existen otros libros, porque ahí es importante que tengamos en cuenta qué libro es y dónde está tu nombre, porque de eso depende nuestra liberación, nuestra protección y nuestra seguridad. Entonces, es importante que usted tenga claro esto, porque esto te va a dar una seguridad extraordinaria y rotunda frente al el escenario difícil que vamos a enfrentar por delante. Voy a leer una cita y voy a leer varias de ellas del conflicto de los siglos con respecto a eso. Dice la autora Ellen White que cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire dentro de los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos, según Apocalipsis 7, descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Y añade, habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. Sean tiempos difíciles. Mire, voy a decírtelo así muy brevemente. Gracias, Dante, por darme la cita. Jeremías 37, sí. Entonces, escucha lo siguiente. El escenario del mundo no es muy alentador. El conflicto de los siglos nos anticipa que habrá una crisis en nuestra tierra tan terrible que los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra, bajo una figura común, convocarán al ecumenismo, convocarán al pueblo, a todas las naciones, a todos los reinos y religiones a buscar la sanidad y la intervención de Dios. Y solo habrá un pueblo que no participará porque toda esta agrupación será en favor de la adoración de un poder falso. Y habrá un grupo remanente que se opondrá a esto. Y este grupo remanente será entonces señalado, culpado, responsable de las plagas, de las maldiciones que caerán sobre la tierra, de los juicios que caerán sobre la tierra. Y entonces atacarán al remanente del pueblo de Dios y será un tiempo difícil de angustia. Y eso será el momento, el instante cuando Dios cese su obra intercesora en el cielo y venga a ofrecerle libertad a su pueblo. Muy brevemente he descrito aquí en este comentario. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este detalle. Dice ella, habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. Conflicto de los siglos. Ninguna pluma podrá describirlo. O sea, los tiempos que han de venir sobre la tierra son impredecibles. Por eso yo siempre he dicho, esto que estamos viviendo es solamente un ensayo.
de los tiempos difíciles que vamos a vivir, y es un tiempo que tenemos que aprovecharlo muy bien. Entonces, la protección está prometida, está ofrecida, la protección está ofrecida, dice, para quienes estuvieran escritos en el libro. Entonces, ¿quiénes son todos los que se hayan escrito en el libro? ¿Quiénes son estos? Esto supone que estos nombres fueron escritos con anticipación, que llegaron allí antes. ¿Cuándo fueron escritos? Segunda pregunta para ustedes. ¿Cuándo fueron escritos esos nombres en ese tal libro? Mientras usted responde, yo tengo que llevarlo un poco brevemente al libro de Daniel capítulo 7. Si usted me acompaña, por favor, rápidamente al libro de Daniel capítulo 7 para que no pierda de vista esta visión. Ustedes saben que Daniel está descrito en 2 sesiones, del 1 al 7 y del 8 al 12. Y allí en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 9 hasta el versículo 14, se narra el establecimiento. Daniel recibe una visión del juicio divino. Es importante esto. Si Daniel había de escribir lo que había acontecer en el tiempo del fin, en algún momento el juicio tendría que estar escrito en sus visiones, y Dios se lo revela a Daniel y se lo muestra. Y entonces, en ese juicio, Daniel ve, versículo 9, que fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como una lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Y un río salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. ¡Qué extraordinaria declaración! Y los libros fueron abiertos. Y luego en la escena, si usted sigue leyendo, dice, aparece en la visión, versículo 13, seguí mirando en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Estamos hablando allí la llegada de Jesús a la presencia del trono de Dios. Y dice que a Jesús, al Hijo del Hombre, ese que tenía esa perspectiva o esa apariencia de Hijo de Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Así que se establece una visión aquí en el libro de Daniel del juicio. Y los libros fueron abiertos, pero dice la Biblia, se abrieron muchos libros. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuántos libros son? ¿Cuáles son esos libros? Ya me respondió Dante Mora y María Guanchonao dicen que el libro al cual se refiere allí es el libro de la vida. Pero por aquí también tengo Sorayita Sura que me habla de 2 libros. Ella dice, hay 2 libros. Mi nombre está en el libro de la vida cuando acepto a Cristo Jesús. Andrea Morales Adonis dice, cuando somos bautizados y decidimos seguir a Cristo Jesús, dice Andrea. Y es importante estas declaraciones que ustedes tienen porque estamos bien, vamos en línea, ¿no? José Luis Pérez dice, cuando aceptamos a Jesús, José Luis Pérez Vitola, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, es cuando se escriben nuestros nombres en el libro. Francisca Andrea Canuqueo Morales dice, claro, cuando fuimos bautizados. Sorayita dice por aquí, antes del tiempo de angustia habrá un sellamiento a sus hijos para que no sean tocados cuando los ángeles suelten las calamidades que hasta hoy por gracia y amor a Dios sostienen. Entonces Sorayita Sura habla de 2 libros. Por su parte, Cristian Núñez Toledo dice el libro de la vida y el libro de la memoria. Muy bien, aquí Cristian añade otro libro. Sorayita, me mostraste 2 libros, pero faltó que definieras el otro. Ya hay 2 libros definidos, está el libro de la vida y está el libro de las memorias, porque dice los libros fueron abiertos, lo cual significa que hay varios libros. Por supuesto, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nos unimos a Cristo, nuestros nombres son agregados al libro de la vida porque nacemos de nuevo, somos hijos del reino de los cielos. Y aquí hablo para ti, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que el bautismo es una condición positiva de entrada al reino de los cielos. Es una condición positiva de entrada al reino de los cielos. Cuando tú te bautizas, tú crees en los méritos de la muerte de Cristo, crees en los méritos de su sacrificio, tus pecados son perdonados, tu vida pasada queda perdonada y naces de nuevo en el reino. Entonces recibes el don del Espíritu Santo y entonces dice la palabra de Dios, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
dijo Cristo Jesús. Es una experiencia necesaria para nuestra salvación, una experiencia necesaria para que nuestro nombre esté allí en el libro de la vida. Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces el bautismo es un paso importante para la salvación. Significa, amigo querido, amiga querida, que si tú no has sido bautizado, tú todavía no tienes asegurada tu salvación. Y tienes que tomar esa decisión muy pronto, porque nosotros no conocemos el mañana, nosotros no conocemos el destino que tenemos por delante. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este detalle que nos ofrece la palabra de Dios. Nuestros nombres son apuntados allí en el libro de la vida. Por lo tanto, mientras yo no haya aceptado a Cristo, yo no puedo tener mi nombre allí en el cielo. Mi nombre no está en el cielo hasta que yo no haya aceptado a Cristo, amada iglesia. Ahora volvemos un poquito atrás. Ya definimos el libro de la vida, perfectamente en el libro de la vida, pero vamos a verlo bíblicamente. En la visión de Daniel se le muestra el juicio final en dos aspectos, el juicio investigador y el ejecutivo. El juicio investigador es aquel que se hace previo a la sentencia. Se hace una investigación para luego establecer una sentencia. Entonces, esta alusión del libro de Daniel capítulo 7 es una alusión directa, esta expresión es una alusión directa al juicio de Dios. Y tenemos que entender algo extraordinario, ¿no? Que el tiempo del fin coincide con el juicio. Por eso la Odisea, que es el último periodo de la iglesia, se llama el pueblo es juzgado. El pueblo es juzgado, es la etapa final, porque coincide con el juicio investigador. En esta etapa de tiempo estamos, y es una etapa que Dios esperaba que lo viviéramos con solemnidad, que su pueblo lo viviera con solemnidad, así como se vivía con solemnidad el día de Yom Kippur, el día del juicio del santuario terrenal, porque estaba apuntando precisamente a esa obra de Cristo Jesús, que sería su última etapa, su última obra mediadora en el cielo. Entonces, los libros fueron abiertos, está hablando del juicio investigador. Entonces, durante el juicio investigador, amigos queridos, los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado la lealtad a Cristo se examinarán. Todos que han profesado su fe a Cristo serán investigados y examinados en esta etapa del juicio investigador. La investigación no se hace para informarle a Dios ni a Cristo. La investigación se hace para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado. Para que al momento de declarar esta sentencia final, que pondrá algunos a la derecha y otros a la izquierda, el juicio, el carácter de Dios sea vindicado y entonces se entienda que Dios ha sido un juez justo. Ese carácter de Dios que ha sido vapuleado, que ha sido puesto en dudas a través de toda la historia por insinuaciones de Satanás y por insinuaciones de diferentes corrientes religiosas y filosóficas. Será vindicado finalmente esa separación entre los salvos, entre los que no son salvos, entre esa etapa que menciona Mateo, cuando Jesús habla del juicio final, pondrá a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Es salvación para algunos, perdición para otros. Entonces el juicio tiene como propósito mostrar la evidencia delante del universo que Dios es un Dios justo y que su carácter sea vindicado. Entonces, en esta etapa Satanás pretenderá que todos los hombres le pertenecen, son sus súbditos, sus servidores. Y entonces acusa delante de Dios a aquellos por quienes Cristo Jesús intercede en el juicio. Pero Jesús, cuando hay esa acusación, porque Satanás es el acusador, Jesús aparece como el abogado y al mismo tiempo como el juez. Jesús alega arrepentimiento. Jesús alega por la fe de ellos. Jesús dice, Danisa, tal día, tal lugar en la tierra entregó su vida por mí, está luchando, está teniendo dificultades, pero ella aceptó los méritos de mi sangre, ella aceptó los méritos de mi sacrificio. Y entonces Danisa es presentada delante del trono del Padre, no por sus méritos, sino por la vestidura de Cristo Jesús, porque Jesús coloca sus méritos sobre Danisa para que sea justificada y Satanás no tiene cómo herirte, no tiene cómo destruirte, no tendrá cómo acusarte más. Porque Danisa aceptó los méritos de Cristo. ¿Y cómo lo evidenció? A través del bautismo. Aceptó a Cristo y viviendo una vida de obediencia a Él. Ahora, luego viene la etapa ejecutiva, que será el resultado de este trabajo investigativo que se hizo. Y en esta etapa del juicio se confecciona un registro de los que serán ciudadanos del futuro reino de Dios. Y este registro incluye los nombres de hombres, de mujeres, de toda nación, tribu, raza, lengua y pueblo, de todo el mundo. Y Juan
habla a los redimidos de la tierra como de las naciones de los salvos. Así dice el Salmo, el Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Redimidos de todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, eso significa que todas las naciones de la tierra, todas las tribus de la tierra, todas las naciones serán juzgadas para determinar quiénes han de ser salvos y quiénes no. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, amada iglesia, allí Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 20, 12, Juan ve que se establece un tribunal también. Esta es otra visión, pero desde el libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 12 dice que vi también los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Este es un tribunal. Y dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Gloria a Dios. Así que además del libro de la vida, hay otros libros que son abiertos en el tribunal, en el juicio. Y los muertos fueron juzgados. Entonces eso significa que los muertos no podrían haber estado allí, sino que estaban en otro libro. Fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Yo recomiendo que usted vaya al libro Conflicto de los Siglos, porque allí se enumeran varios libros. En la página 533 a la página 535 se menciona el libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. Se registra el libro de las memorias, un registro de las buenas obras de los santos, una expresión de Cristian Núñez que nos trajo allí el libro de las memorias, correcto, Cristian, y un libro de registro de los pecados de los hombres. Y al comentar esta visión de la fase ejecutiva del juicio, allí al final de los 1000 años se hace la siguiente clasificación en el conflicto de los siglos. El libro de la vida registra las obras buenas de los santos. El libro de la muerte consigna las malas obras de los impenitentes. Y el libro de los estatutos, cuyas normas los hombres, o la Biblia, según cuyas normas los hombres son juzgados. Primero es escrito, página 52. Pero rápidamente no voy a leer estas citas, se las voy a dar para que queden grabadas aquí, para que tú las puedas guardar. Aquí hay otras citas en la Biblia muy importantes. Por ejemplo, en Éxodo 32, 31 al 33 aparece la primera mención al libro de la vida. Moisés le dice, Señor, por favor, ráeme, sácame, bórrame el libro de la vida. Y Dios le dice a Moisés, no te voy a borrar el libro de la vida a ti, porque de ese libro solo voy a borrar a los que pecan. Allí aparece en el libro de Éxodo capítulo 32 y 33. Por su parte, Apocalipsis 28, 18, Dios promete borrar del libro de la vida aquel que quite algo de su libro, de su Biblia. Tremenda sentencia para aquellos que le quiten verdades, para aquellos que anulen verdades. Dios dice, yo quitaré sus nombres también del libro. Apocalipsis 13:8 habla del libro de la vida del Cordero y hace alusión a una expresión. Dice que a la bestia en Apocalipsis 13:8 la adoran solamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado que fue inmolado en la fundación del mundo. Así que está hablando también que los que no adoran a Dios, los que siguen a la bestia, no hacen parte del libro de la vida. Y esto lo confirma también Apocalipsis 17:8. Los que no están escritos en el libro de la vida adoran a la bestia, textualmente. Apocalipsis 21:27. Al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, solamente los que estén escritos en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Pablo creía que su nombre estaba escrito en el libro de la vida y el de sus colaboradores también estaban allí en ese libro. Lucas 10:20. Jesús enseñó que es un motivo de gozo que nuestros que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y finalmente, Apocalipsis 3:5, Dios promete no borrar su nombre del libro de la vida de aquellos a quienes han vencido por encima de la maldad, por encima del pecado y por encima de la apostasía que había de entrar a la iglesia en el tiempo final. Amigos, el libro de Apocalipsis ya nos reveló de qué libro está hablando y el libro de Daniel también, pero si volvemos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 12, por favor, rápidamente el libro de Daniel, capítulo 12, vamos a encontrar una expresión extraordinaria y allí vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro tema en esta mañana. Daniel capítulo 12, versículo 1, vamos a volver a leer, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo. Y esta parte que viene me fascina. Prepárese. Esta parte que viene me fascina.
Me fascina esta parte que viene, es extraordinaria, amigos queridos. Póngase cómodo, apunte por favor rápidamente. Habla de la liberación de Cristo Jesús, pero habla de la protección de Miguel en favor del pueblo, la protección de Dios en favor del pueblo. Así que rápidamente usted vaya conmigo al Antiguo Testamento y vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 11 y capítulo 12. Rápidamente, Éxodo capítulo 11 y versículo 12 hace referencia a la noche de la liberación del pueblo de Dios de la opresión que estaban viviendo por parte de Egipto. Ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel había perdido ciertos privilegios que tuvo cuando José fue el segundo emperador o el segundo después del faraón en el reino. Dice la Biblia que después hubo otro faraón que no conoció a José y el pueblo de Dios comenzó a vivir en esclavitud y comenzaron a orar, a clamar a Dios, a buscar en oración en ese momento de servidumbre, y Dios se acordó de ellos y Dios mandó un libertador. Para eso Dios llamó a Moisés para conducir el pueblo hacia la liberación. Y pese a las permanentes búsquedas de Dios de sacar el pueblo de Egipto en son de paz, mandó a Moisés una vez y dos veces y tres veces. Faraón se resistió, desconoció a Dios. Entonces Dios comenzó a utilizar mano fuerte contra Faraón. Pero rápidamente veamos lo que pasa. No voy a leer, yo quiero que usted vaya leyendo y vaya identificando lo que yo voy a mencionar porque el tiempo no me va a dar. En primer lugar, es notorio, es importante que usted tome en cuenta que las plagas de Egipto hacían referencia a dos acciones particulares. Una sobre Egipto, lo cual era un juicio sobre Egipto, que representaba una nación opuesta a Dios, y una acción de Dios en favor del pueblo de Israel, que era protección a favor de su pueblo. Así que la última noche era la plaga de los primogénitos. Ya Dios había mandado 11 plagas y aún así ni los egipcios ni el faraón se había arrepentido, ni había soltado al pueblo, ni había permitido que el pueblo fuera a servirle a Dios. Entonces la última noche, la última plaga, el punto más fuerte es cuando Dios promete enviar la muerte de los primogénitos, la última plaga contra los egipcios. Y aquí vamos a establecer algunos aspectos importantes. En primer lugar, esta noche, esta plaga era un castigo para Egipto. Faraón había desafiado a Dios y Dios entonces se propone juzgar esta nación. Egipto representa este tipo de poder ateo que se opone a Dios. Las plagas estaban determinadas a caer solamente sobre las casas de los egipcios. Era un tipo de juicio de Dios sobre aquellos que oprimían el pueblo de Dios. La muerte estaba contemplada solo para los primogénitos egipcios. El clamor y el dolor estaba profetizado solo para las casas egipcias. ¿Qué declaró esto? Por lo tanto, por otro lado, Dios estaba asegurando protección para el pueblo de Israel. Y dice textualmente allí a partir del versículo 7. Me gusta esta frase, Danisa, me gusta esta frase. Pero entre los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Gloria a Dios. ¡Qué fantástico! Esto es juicio. Esto es juicio, iglesia. Dios finalmente se colocará en favor de su pueblo, vindicará su carácter. Yo tengo aquí una mirada de Dios por su pueblo de forma extraordinaria, iglesia. Cuando te oprimen, las naciones te oprimen, cuando el pecado te oprime, Dios siempre tiene algo que hacer por su pueblo. Yo aquí veo algo extraordinario. Dice, entre los israelitas, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Y dicen un perro porque en el pueblo, en los egipcios, iban a morir hasta los primogénitos de los animales. Tremendo. Juicio. Entonces, ¿para qué dicen? Para que todos, hasta que se sepa que Jehová hará diferencia entre egipcios y los israelitas. Es interesante esta declaración. Era una manera por medio del cual Dios marcaría una diferencia entre los israelitas y los egipcios, Danisa. ¿Cuál era la razón? Era un juicio. Era un juicio. Era una forma de juicio, un tipo de juicio lo que iba a acontecer en el tiempo del fin. De esta manera Dios también demostraría que Él era Dios. Escuchen esto, amigos queridos. Voy a leer aquí de Patriarcas y Profetas, página 247. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubieran llevado a Egipto a su arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos.
Pero la nación había resistido tercamente al mandato divino y el golpe final estaba a punto de darse. ¡Wow! Y esto va a pasar en el tiempo del fin porque Apocalipsis lo vamos a ver rápidamente al final. Apocalipsis declara que habrán plagas que van a actuar de la misma manera sobre aquellos que se oponen al carácter, al amor de Dios, que rechazaron, resistieron el llamado de Dios. Ahora, mientras esto iba a suceder sobre los egipcios, habría una condición para el pueblo de Israel. Habrían algunas condiciones para el pueblo de Israel. Para que ellos hicieran suya la seguridad, la protección, era necesario que el pueblo de Israel tuviera las siguientes condiciones. Y aquí es importante. Esta parte viene y es fantástica. En primer lugar, capítulo 12. Vaya conmigo al capítulo 12. Israel había sido esclavitud, ya lo dijimos al principio, oraron, clamaron a Dios y Dios los iba a liberar a través de Moisés. Pese a las innumerables llamados de Dios y reiteradas solicitudes, el faraón se resistió. Eso lo tenemos claro. En ese contexto, cuando Dios decide castigar a los primogénitos, a los hijos mayores de todas las casas de los egipcios, en este contexto, Dios estableció la Pascua. Y en esa Pascua, cada familia del pueblo de Israel tomaba un cordero el día 10 por casa, lo apartaba. El día 14 era sacrificado en el atardecer. Y escucha este detalle, si el cordero era grande y tu familia era muy pequeña, entonces la orden era que tenía que comer el cordero con su vecino más próximo, el vecino del lado. Esa noche el vecino podía participar de un asado de cordero. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Un asado de cordero en una noche de liberación. Entonces no podían dejar cordero para el día siguiente. Y era importante porque si quedaba alguna parte, que era obvio que iba a quedar, tenía que ser quemado al fuego. Tenía que ser un cordero macho de 1 año y sin defecto. Era tomado el día 10 y el día 14 era sacrificado al atardecer. La sangre del cordero debía ser untada con un hisopo sobre el umbral o dintel y los dinteles en los postes de la casa. Era una señal del ángel para que el ángel a ejecutar el castigo pasara de largo por aquella casa e identificar esta casa como una casa protegida por Dios. La carne debía ser comida acompañada con pan sin levadura y hierbas amargas y ese asado también además tenía que ser acompañado con pan. O sea, asado de cordero con pan. Ah, claro, con pan sin levadura. ¿Está claro, Chávez? Después voy a explicar esto. Lo que quedaba debía ser quemado al fuego. Nada debían dejar hasta la mañana. Debían comerlo apresuradamente. Tenían que estar ceñidos con un cinto, calzados y preparados para salir. Yo me imagino que no estaban comidos sentados a la mesa, sino que comían de pie. Tenía que ser apresurado. Y a la medianoche Dios pasaría en medio de Egipto para herir a todos los primogénitos, tanto de hombres como de bestia, y Dios ejecutará su juicio sobre todos los dioses de Egipto. Ese día debía ser memorable para todas las generaciones. Era el día de la liberación, era el día de la protección de Dios sobre sus casas, pero también un día de liberación. Y entonces, antes de ejecutar esa sentencia, ese juicio, Dios habló a través de Moisés al pueblo de Israel acerca de esta salida. Por lo tanto, el pueblo no estaba en oscuridad, estaban advertidos. Si querían ser librados de las plagas, ellos tenían que obedecer las indicaciones. Rápidamente, iglesia, permíteme mencionar algunos aspectos aquí. Y yo pregunto, ¿por qué Dios dijo tienen que pintar con un hisopo y por qué no pintar con una brocha con algún otro método? El hisopo era lo que tenían que utilizar como símbolo de purificación. Se usaba para la limpieza del leproso. Se usaba para limpiar a aquellos que estaban inmundos por sus contactos con los muertos. Tenían que ser limpiadas las personas para que fueran purificadas. El hisopo es sinónimo de purificación, de limpieza. Y a esto alude el salmista David del Salmo 51 cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa extraordinaria imagen nos la da el salmista. Entonces, la purificación del ser humano, hermanos queridos, la justificación del ser humano no se logra por estrategias humanas, por métodos humanos, sino solamente se logra a través de los métodos, de los méritos de la sangre de Cristo. No hay una otra forma de que yo pueda ser justificado. No hay otra manera de alcanzar el perdón, solamente a través de los métodos, de las estrategias divinas. Es posible la purificación, es posible esa justificación. Otro detalle aquí, el cordero debía ser preparado entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De la misma manera,
cómo no debía quebrarse ni un solo hueso de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Y Juan 19:36 confirma, cuando narra la muerte de Cristo, que no se le quebraron ninguno de sus huesos para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y ustedes notan, ¿no?, que muchas veces a los reos en las que habían sido colgados en el madero se les partían las piernas para acelerar el proceso de muerte, para acelerar el proceso de muerte con el peso del cuerpo. Porque habían cuerpos que podían demorar hasta 3 días, y durante esos 3 días venían los cuervos y hasta se les sacaban los ojos. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús entregó su espíritu en la tarde y no fue necesario que le partieran las piernas. Eso estaba allí prefigurado en la Pascua, porque el Cordero de la Pascua estaba representando a la salvación que Cristo había de ofrecerle a su pueblo a través de su ofrenda como cordero. La carne debía comerse. Mis amigos, para obtener el perdón completo de nuestras vidas, no basta creer en Cristo. Por medio de su palabra también necesitamos comer el alimento espiritual que nos dé la fuerza, la fibra moral por medio de la fe. Y Cristo Jesús dijo, yo soy la carne. Si ustedes comen mi carne, no tendrán hambre, nunca más tendrán hambre. Yo aquí hago una acotación al pueblo de Dios. ¿Cómo se alimenta usted? ¿Podrá usted tener fuerza sin alimentarse las 3 veces al día? De la misma manera, iglesia, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, que es la carne de Cristo, nosotros no podemos ser robustos espirituales, no podemos tener salud espiritual, no podemos tener la fuerza, la fe, la percepción espiritual para enfrentar el mundo como está. Y muchas personas en medio de la crisis no han entendido dónde estamos. Estoy hablando para el pueblo de Dios. Entonces, el problema del laodicense es que lo vimos el sábado pasado. ¿Fue el sábado pasado? No tiene tiempo para sentarse a la mesa. Y lo peor aún, es ciego, por lo tanto no ve a Jesús que está allí en la puerta llamando a su corazón. Y lo peor aún, no escucha la voz de Jesús que está tocando la puerta. No tiene tiempo para Dios. El laodicense, el posmoderno, no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para Dios. Entonces, ¿cómo se alimenta? Espiritualmente, el laodicense es visto en la Biblia como un creyente espiritualmente pobre, raquítico, desnutrido espiritualmente, y que a menos que abra sus ojos y se arrepienta, va a ser expulsado, porque necesita alimentarse de Cristo Jesús. Hierbas amargas. Dice que aquella noche tenían que comer hierbas amargas. ¿Qué significado tenían las hierbas amargas? Amigos, las hierbas amargas era un recordatorio de la amarga servidumbre que ellos habían sufrido en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con un corazón contrito por causa de nuestros pecados y condición. Nunca debes olvidarte de dónde te sacó el Señor. Nunca debes olvidar el tamaño de la gracia divina. Nunca juzgues a nadie. Porque tú y yo fuimos rescatados del mismo abismo de donde Dios nos saca a todos. Y no nos ha colocado Dios en una posición mejor que otros, porque podemos volver atrás. Podemos caernos atrás. Y si estamos donde estamos, será por su gracia, por su misericordia. Amigo, no olvide que creer no es suficiente. No juegue con nuestra protección, no juegue con su salvación, con su protección. Otro detalle de esa noche, el pan sin levadura lo ordenaba la ley de la Pascua. No tenía que tener ninguna levadura mientras durara la fiesta del pan. La levadura en la Biblia es un símbolo de pecado, algo superfluo, algo vano. ¿Y qué hace la levadura? Lo que hace la levadura no es más que elevar la masa, pero es falso. Es un fermento, es irreal, es un tamaño irreal. Cuando tú tomas la masa de pan y la aprietas, ¿qué te queda? Algo chiquitito, se ve grande. Pero eso es el fermento, es falso. Por lo tanto, la levadura es un sinónimo de una vida falsa, de un cristianismo falso, de una experiencia espiritual vacía, inflada, de pura apariencia, pero vacía por dentro, sin contenido. Prefiera comer pan integral, que es apretadito, un poco más pesado, pero integral, además saludable. Ahora, las indicaciones para la protección de Israel estaban dadas claramente, iglesia. La experiencia de comer el cordero con pan sin levadura los preparaba entonces para ser pasados por alto a la hora del juicio. Interesante. En un acto de fe, tenías que comer, tenías que vivir esa experiencia para que pudiese ser justificado y pasar por alto ante el juicio que iba a venir sobre la tierra. La fe de ellos se expresaba en el sacrificio del cordero, en la obediencia a las indicaciones, lo cual los justificaba previo al momento del juicio.
Formar parte del pueblo de Dios no era suficiente para impedir que las plagas cayeran. Y esto es lo más preocupante. Yo soy israelita, no, somos israelitas. Sí, esta mañana estuvimos en el santuario y tuve una conversación con Abías, el sacerdote de turno. Sí, tenemos buenas relaciones con el santuario. Y tú, sí, yo soy de la tribu de Leví. Mira, la verdad, todos en casa somos sacerdotes. Así que estamos seguros, no hay problema. Ser israelita no era suficiente para evitar que las plagas cayeran. Como no es suficiente creer en Cristo, porque los demonios también creen y tiemblan, era necesario obedecer y alinear su vida práctica en esa noche, en ese momento sublime, con las indicaciones que Dios dio a través de Moisés. Mira, yo descubrí esto como actitudes que la familia debía tener esa noche. La familia debía creer en la promesa de la protección divina y como evidencia de ello debían obedecer las indicaciones. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creyendo en la liberación, en la protección divina? Estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Número 2. La vida práctica de ellos debía evidenciar la gravedad del tiempo que estaban viviendo, sin juzgar. Sin juzgar. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios le dice, tienen que comerlo deprisa. Zapatitos calzados, ropa vestida, no había que dejar nada para después. Tenían que estar listos para salir. Venía la plaga, venía el conflicto, debían haber terminado de comer el cordero, ¡fum! Se iba la liberación. No había tiempo. Y lo comían de pie. Esa sensación, esa conciencia de urgencia, de inminencia, porque estaba aconteciendo un juicio sobre el mundo y el pueblo iba a ser protegido y el pueblo tenía que estar atento a lo que estaba pasando afuera, iglesia. Debía haber sacrificio y derramamiento de la sangre casa por casa. Un cordero inocente debía ser sacrificado y muerto y todos los miembros de la familia tenían que participar, comer para ser justificados. Gracias al cordero. Entonces, es interesante este detalle porque por un momento yo pienso que el pueblo de Israel estaba comiendo, ¿no? En la casa de Anisa. Todos de pie. Allá no había tiempo de que, que la mesa, que el refrigerador, que, llevémonos la pantalla, el LED, que es de no sé cuántas pulgadas, no los podemos llevar. No había tiempo para eso. Era su vida. Comiendo allí, en silencio. Creo que era un momento también de unidad, de reconciliación. El hermano que se peleó con la hermana, el matrimonio que estaba peleado. Era un momento para estar unidos. Porque en momentos distantes todos tenían que experimentar la salvación y la liberación. ¿Qué hubiese pasado si alguna familia, si algún miembro de la familia no hubiese estado en el mismo espíritu? Lo voy a responder después. Escucha esto, amigo. Las plagas de Egipto serán repetidas en el tiempo del fin solamente sobre los impíos. Que te quede claro. Pero ojo, ser parte del pueblo no me garantiza que las plagas y el castigo no caigan sobre mí. Van a ser derramadas en el tiempo final las plagas. Podemos hablar de eso en otro tema. Pero ser parte del pueblo no me garantiza solamente que las plagas no caigan sobre mí así por así. Necesitas obedecer, necesitas seguir las indicaciones que Dios te dio, necesitas tener el espíritu, necesitas tener la actitud adecuada para este tiempo como Dios lo pidió. Hay mucha gente que está segura y confiada dentro del rebaño. Yo quiero hacer aquí no sé. Voy a hablar para el corazón, te voy a hablar del corazón. Hay mucha gente que entró a la iglesia, se encuentra en la iglesia y se siente segura de la salvación. Y no voy a juzgar a nadie, pero hay mucha gente desobediente dentro del pueblo de Dios. Hay mucha gente infiel dentro del pueblo de Dios todavía. Hay mucha gente que cree tener la seguridad de la protección divina porque Dios lo ha prometido, pero sus conductas, sus palabras, su lenguaje, su fidelidad, su obediencia, su corazón demuestra algo totalmente distinto. Y yo pregunto, ¿será que hemos estado jugando con la religión y creemos que esto va a pasar igual? Y no viven el tiempo presente con el sentido de urgencia, de importancia y de solemnidad como Dios espera que estemos viviendo este tiempo. Entre el pueblo de Dios hay mucha gente íntegra, hay gente santa, hay gente obediente en el pueblo de Dios. Sí, lo sé. Pero también hay mucha gente
que no está siendo fiel a Dios, que a veces le hace daño a la misión de la iglesia por malos testimonios. Amigo, si usted no comparte, declárese, pero no le haga daño a la iglesia, no le haga daño a las personas de la iglesia. Busque la ayuda divina si usted necesita ayuda. Pero como dijimos el sábado pasado, de nada nos sirve vivir una vida de apariencia, porque el tiempo que vivimos, la apariencia no nos sirve de nada, como lo dijimos el sábado pasado, la imagen sirve de nada. Podemos estar cerrándole la puerta a alguna persona por nuestro mal testimonio. Y voy a decir algo más. Aquella noche, a más de una familia le tocó salir a compartir el cordero con un vecino porque Dios lo estableció así. Nosotros somos 3. Si no tuviéramos que partir el cordero, mi esposa dice, no, yo lo guardo en la nevera. Vamos a compartirlo, ¿no, Yabelita? Vamos a compartirlo. Me diría mi esposa, vamos a compartirlo porque ella siempre tiene ese espíritu, ¿no? Vamos a compartir, vamos a dar y lo que no tenemos lo damos. Y había que salir a compartir con un vecino, pero la pregunta es, ¿y qué tal si tenías malas relaciones con tu vecino? Con ese vecino con quien tenías que sentarte a compartir el cordero esa noche, porque de eso dependía tu salvación. Una reflexión tremenda para nosotros y para el pueblo de Dios. Y voy a volver a decirlo. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que se cree estar segura de la protección de Dios, pero se dan el lujo de vivir peleados con vecinos. Y voy a decirlo mucho más allá. Peleados con miembros del propio pueblo. Lo dice la Biblia. Hermanos, no descuidemos la protección de Dios. No juguemos con la protección de Dios. Si tienes un asunto pendiente con tu vecino, si tienes un asunto pendiente con un miembro de tu iglesia, arréglalo. Arréglalo. Por eso yo creo que este es un ensayo que Dios nos está dando para que cuando llegue la crisis final y real podamos haber resuelto todos estos problemas. Amén. La pregunta final, ¿qué hubiera pasado si una persona de la casa o una casa de Israel solamente sacrificaba el cordero pero no cumplía las condiciones? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si un miembro de la familia se queda afuera? No, papá, yo me quedo por aquí. ¿Qué hubiese pasado si un matrimonio dice, no, hijito, háganlo ustedes, vayan ustedes a la iglesia, yo me quedo aquí el sábado en la casa, estoy cansado? ¿Qué hubiese pasado? Mira, lo que dice Patriarcas y Profetas 249, no bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solamente porque Él murió por el mundo, sino porque murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Sigo leyendo. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar su fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y sus familias separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Y escucha la cita que viene, esta es poderosa. Voy a leer aquí, Patriarca y Profeta 250, párrafo 5. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes de la casa con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no hubieran estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Porque no era suficiente ser parte del pueblo. Era necesario también aplicar la vida práctica al momento en el cual estaban viviendo. Esa noche difícil para la tierra, todos los miembros del pueblo debían tener el mismo sentir. A la hora señalada vendría el juicio sobre los egipcios y sus gobernantes, y todo el pueblo de Dios debía estar dentro de sus casas, en cuarentena momentánea, con el espíritu adecuado, comiendo en silencio, en sentido de urgencia. En minutos estaban a punto de ser liberados del yugo opresor de los egipcios. Aquella oración por años estaba a punto de ser respondida. Era la oportunidad de su salvación. Amigos queridos, déjame decirte una cosa. Quien espere ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, hoy día necesita
hacer suyos los beneficios de la salvación. Nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos por fe, no por obras. Pero nuestras obras evidencian y muestran realmente si somos salvos. Yo no obedezco para salvarme, pero si soy salvo, mi vida demuestra a través de la obediencia a las palabras de Dios que soy una persona verdaderamente salva. Amigos queridos, cuando Moisés le dio estas indicaciones al pueblo, dice la Biblia que el pueblo oró, se inclinó y adoró a Dios. ¿Qué actitud más linda debería tener el pueblo de Dios en este tiempo? Yo quiero decirte lo siguiente, ya aquí comienzo a concluir mi sermón en esta mañana. Pronto llegará nuestra liberación. Muy pronto llegará la liberación de este mundo. Los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Las crisis nos muestran de que los tiempos difíciles han de venir, y si los tiempos difíciles van a llegar, también llegará la liberación que Dios prometió a través de Jesucristo para el tiempo final. Pero este tiempo nosotros deberíamos estar con la actitud de las familias de Israel, comiendo a prisa, concentrados en lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha de hacer en este momento. Si alguien ignora el mandato divino, si alguien deja los asuntos pendientes para después, puede ser tomado víctima, y las plagas y los castigos divinos pueden llegar sobre él, aun cuando Dios ha prometido proteger a su pueblo. Aquí viene una aplicación interesante muy brevemente de las parábolas vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite extra cuando tenían que tomarlo. Las insensatas estuvieron haciendo otras cosas y dijeron, después compramos aceite. Y el novio tardó, y cuando llegó el novio, recién fueron a comprar el aceite y se quedaron fuera. Porque este es un tiempo para cargar aceite extra, iglesia. Este es un tiempo para cargar aceite extra. No es un tiempo para jugar. Dios nos está hablando, la naturaleza nos está hablando, la profecía está al tanto, los gobernantes de la tierra, las naciones, el mundo entero se ha vuelto pequeño hoy delante de lo que estamos viviendo, para recordarnos que por encima de la tragedia, por encima de la crisis, hay un Dios que ya nos habló, que nos dio por anticipado proféticamente lo que iba a acontecer. Es un tiempo para cargar nuestras lámparas, iglesia. Y yo pregunto, ¿qué puede llevar un miembro del pueblo de Dios a no tener aceite extra? La desconcentración, un espíritu de orgullo, rencillas, conflictos. No es un tiempo para estar comiendo juntos el cordero. Es un tiempo para tener un asado con pan sin levadura. Es un tiempo para la reconciliación, iglesia. Es un tiempo para que todo el pueblo, aunque estén en sus casas, estemos enfocados en lo que va a acontecer en los próximos tiempos. Amada iglesia, dice la Biblia que aquella noche llegó el clamor de medianoche en Egipto y comenzaron a llorar las mujeres de las egipcias. Ellen White dice que algunas familias de los egipcios aceptaron venir a comer el cordero. Y yo creo que aquí hay una obra de misión extraordinaria de la iglesia, porque ellos aceptaron, siendo egipcios, no siendo israelitas, aceptaron participar, se sometieron a las indicaciones divinas, comieron con ellos, vivieron lo que Dios vivió y fueron liberados también algunos egipcios. Eso implica la misión que tenemos como iglesia hoy día. Pero mientras nosotros vivamos distanciados, comparando, compitiendo, esto, que aquello, que lo otro, no, iglesia, no podremos cumplir la misión que Dios colocó delante de nosotros. Hay gente, los egipcios, que pueden ser arrebatados del castigo, que pueden encontrar salvación si nuestros hogares se convierten en hogares de refugio, si nuestros hogares se convierten en hogares de esperanza para ellos también. Pero nosotros tenemos que tener esa visión abierta y disponible para ellos. Permíteme cerrar mi tema en esta noche, en esta tarde, llevándote rápidamente al libro de Daniel, nuevamente, allí a la última expresión que aparece en el libro de Daniel capítulo 12, y con esto termino. Daniel capítulo 12, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, se levantará. El verbo que aparece aquí es amad. Amad es una palabra perteneciente al vocabulario de la guerra. Miguel significa quien es igual a Dios. ¿Quién como Dios es? Esta expresión es la expresión del soldado que fue a pelear, que fue a la batalla, que resistió, venció al enemigo y ahora viene con un cántico de victoria. Y dice, ¿quién como Dios es? ¿Quién como Miguel? ¿Quién como Dios es? Eso significa Miguel. Por lo tanto, la acción de Miguel en el libro de Daniel capítulo 12 es una acción extraordinaria, porque el verbo amad aparece en el capítulo 11, 1, 2 y 3 y varias veces.
Y hace alusión el verbo a levantarse para los reyes del norte y los reyes del sur que se opondrían a Dios. Pero la última vez que esta palabra aparece en el capítulo 12 de Daniel para referirse a Miguel, al paladín que se levanta también, al igual que los otros reyes de Daniel 11, pero este paladín, este Miguel, quien es igual a Dios, se levanta en favor del pueblo, pelea por su pueblo, vence en favor de su pueblo. Y dice, porque dice el versículo, el que está de parte de tu pueblo. La última vez que esta expresión aparece, amigos, allí, es para referirse a la victoria final de Miguel, de Jesús. Y su nombre ya es una señal de victoria. ¿Quién es como Dios? Como lo hacían los soldados cuando iban a la guerra y venían de vuelta. ¿Quién es como mi general? ¿Quién? Y exaltaba, ¿no? Aquel que lideraba la batalla y salía vencedor. Está haciendo alusión a ese momento final cuando el pueblo de Dios logre la victoria final. Es un canto de victoria. Es un canto que nos dice que ya hemos dejado atrás los momentos difíciles, los momentos de angustia, y entonces comenzamos a celebrar las victorias porque Miguel vence, y al vencer Miguel, entonces también hace nuestra su victoria, comparte su victoria con el pueblo de Dios. Esta victoria también es cósmica. No solamente es un triunfo político, todas las naciones de la tierra serán sometidas. No solamente es un triunfo religioso, las bestias mentirosas de Apocalipsis serán destruidas, el sistema falso de Babilonia será destruido, será echado por tierra, sino también será la victoria donde la vida vence a la muerte. Por eso dice Apocalipsis, no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Esta es la victoria más gloriosa, pues trae tras sus espaldas un periodo intenso de angustia y de sufrimiento, iglesia. ¡Qué consuelo maravilloso! ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué esperanzador! Es saber que este gran conflicto termina con una victoria en favor del pueblo de Dios. La victoria del pueblo de Dios no está en duda. No está en duda la victoria del pueblo de Dios. Daniel 7, 18 y 27 dice que los santos poseerán el reino. En esa visión del juicio dice que ellos serán llamados a participar del juicio y poseerán el reino. Daniel 7, 22 dice, no solamente se le dará el reino a los santos, sino que también ayudarán en ese juicio durante los 1000 años. Eso lo confirma 1 Corintios y Apocalipsis 24. Los santos de Dios también juzgarán a los impíos. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis capítulo 15, allí vemos el pueblo de Dios victorioso. Van a caer las plagas, sí, según Apocalipsis 15 vendrán las plagas, pero allí en Apocalipsis 15, no lo vamos a ver ahora, se ve un pueblo de Dios victorioso, porque esto ocurrirá en el momento final de la historia. Serán derramadas estas plagas en el momento final previo a la segunda venida de Cristo. Se derramarán aquellos que como Faraón endurecieron su corazón al amor de Dios y nunca se arrepintieron. Estas plagas danisas del tiempo final no traerán arrepentimiento sobre nadie, simplemente endurecerán su corazón y colocarán en manifiesto las decisiones de cada uno de ellos por haber rechazado a Dios y por haberse puesto de parte de Babilonia. Pero déjame decirte brevemente, antes que sean derramadas estas plagas, en un Apocalipsis 15, tú puedes mirarlo ahí, Dios le muestra a Juan un pantallazo de lo que Dios espera para su pueblo. Y allí en los primeros versículos, Dios describe un pueblo victorioso sobre las naciones. Estas naciones que siguieron a la bestia y a su imagen. Y declara un pueblo victorioso sobre esas cofradías, sobre esas acciones de maldad de Satanás que estará gobernando y liderando a través de estos poderes políticos y religiosos en el tiempo del fin. Dios ve a su pueblo de pie, semejante al mar del vidrio. Dios ve a su pueblo entonando el cántico de victoria después de cruzar el Mar Rojo. ¿Tú acuerdas que Moisés cantó? Dios también dice, ve a su pueblo en Apocalipsis 15 interpretando un cántico de victoria. Este grupo que aparece en Apocalipsis 15 es el mismo grupo que aparece en Apocalipsis 14 como los 144,000. Estos han sido protegidos durante las últimas 7 plagas porque rechazaron la marca de la bestia, porque salieron de este sistema falso, porque se pusieron de parte de Dios. Y este será el grupo que será transformado inmediatamente después con la segunda venida de Cristo. Sus cuerpos mortales serán transformados y te vestirás de inmortalidad y nos uniremos a los santos resucitados en ese encuentro con Cristo Jesús. Quiero hacerte un llamado en esta hora. Voy a ser frontal y claro. ¿Está tu nombre escrito ya en el libro de la vida? ¿Por qué no está escrito en el libro de la vida? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿No crees que esto es una buena oportunidad para hacerlo? ¿De qué lado estás hoy día?
¿De qué lado esperarás estar o crees estar? Estar del lado de Dios te asegurará una victoria y la liberación de Dios y la protección de Dios. ¿Estás atravesando una crisis familiar? Vuelve a Dios si te alejaste de Dios. Vuelve a Dios si te alejaste de Él. Este es un tiempo para corregir, porque el mundo ya no será igual que antes. Después de esta pandemia, ya nada será igual. Si aprendiste, si valoraste este tiempo de gracia, entonces podrás enfrentar el futuro con seguridad si tomaste decisiones inteligentes. Vuelve a Dios. Si alguna vez te fuiste de la iglesia, vuelve. Este es el tiempo para hacerlo. Acepta a Cristo si no lo has hecho aún, si no has nacido en el reino, si todavía no te has identificado con Dios, hazlo ahora. Escríbelo al WhatsApp de la radio, escríbelo a un amigo de la iglesia, escríbelo a un instructor bíblico, escríbeme al muro de Facebook sin temor, porque esto es de vida o muerte, escríbeme. Y dime, pastor, estoy atravesando por esta crisis, yo quisiera volver a Dios, yo quisiera entregar mi vida a Cristo, pero tengo estos temores, pero hay algo que tú debes hacer, porque la salvación y la protección está dada, pero tú tienes que apropiarte de los beneficios de la salvación. Empieza por ello. Empieza diciéndole a alguien que tú quieres venir a Cristo, que necesitas prepararte, que necesitas conocer más. Pero haz algo por tu salvación. Y por último, déjame decirte, si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si tú ya eres parte del pueblo de Dios, pero crees que no le has sido fiel a Dios, que no le has sido obediente a Dios, hoy es un día para cambiar. Hoy es un día para comer el cordero con pan sin levadura, con hierbas amargas, para humillar el corazón, para enfocarnos en aquello que Dios está por cumplir. Arregla tus relaciones con quien tengas que arreglarla y vivamos una vida cristiana como Dios espera que vivamos en este tiempo. Yo te invito a que si tú reconoces que en tu familia no han sido fieles a Dios en muchos aspectos, reúne a tu familia, habla con ellos y hazlo ahora. Hazlo ahora. Y habla a tu familia y dile a tu familia que quieres volver a Dios, que quieres acercarte al Señor, que quieres corregir lo que hay que corregir en este tiempo. Porque pronto vendrán los juicios sobre esta tierra y aunque Dios ha prometido protección, no es suficiente creer. Es necesario obedecer. Es necesario colocar nuestras vidas en línea con su palabra. Amén. No te olvides esta tarde. A partir de las 6:30, conéctate a través de las diferentes plataformas para nuestra semana de oración de reavivamiento genuino. No lo olvides, por favor. Si en tu corazón quieres cambiar, si en tu corazón tienes la necesidad de reconsagrarte con Dios, ven, te invito esta semana. Quita tus prejuicios de tu mente, quita tus ideas de tu mente. No importa quién vaya a predicar, lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es la palabra de Dios. Y que hagamos de esta semana una semana de encuentro, de reencuentro y de aprendizaje con Dios, ¿vale? A partir de las 18 horas la radio, a través de las páginas de Facebook, estará comenzando a hacer la previa, 18:30 por allí. Y creo que a las 7 estará empezando el tema. Yo voy a empezar esta noche y vamos a tener a los predicadores durante toda la semana. Así que vamos, no te quiero fuera. Quiero a todo mi distrito unido en esta semana. Quiero a todas mis iglesias vinculadas en esta semana como una muestra de búsqueda de Dios. Tú puedes decir, me da lo mismo, si yo veo Bullón, yo veo YouTube, déjame ver mis... Ya lo vimos en el tema de hoy. Necesitamos, como pueblo de Dios, buscar a Dios en este tiempo, siendo conscientes de lo que Dios va a hacer en los futuros tiempos y asegurarnos nuestra salvación y nuestra protección en sus manos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, es muy probable, Señor, que tu palabra haya sido profunda en nuestro corazón en esta tarde ya. Hemos reflexionado, Dios, hemos tenido una visión amplia desde donde estamos hacia donde nos proyectamos. Quizás sabemos que no hay buenos tiempos, Señor, para esta tierra, pero a pesar de todo ello, Señor, tú has prometido cuidar y proteger a tu pueblo. Pero no nos permitas dormirnos sobre los laureles. Permítenos, Señor, tener la actitud correcta, las respuestas correctas, la vida correcta que tú esperas que tengamos en estos tiempos. Por eso te pedimos perdón, oh Dios, si hemos escuchado tu llamado y hemos sido renuentes y no hemos aceptado tu invitación. Es probable que en esta hora tú estés tocando el corazón de una persona que todavía no ha venido a los pies de Jesús, pero que siente en su corazón la necesidad de hacerlo. Ayúdale, Señor, a venir a tus pies de una vez por todas. Aquel que ya lo hizo, Padre, abrázalo, confírmalo, Dios,
Y que al terminar esta pandemia podamos juntarnos, podamos encontrarnos para celebrar tus cuidados, tu restauración. Y también podamos ver esas vidas, Señor, entregadas en tus manos, que deciden que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Padre, esta tarde quizás hablaste para algún miembro de iglesia que ya tomó esa decisión, pero que ha reconocido que no ha sido fiel lo suficientemente obediente tampoco, Dios. Dale la fortaleza para enmendar su camino ahora, porque tú todavía sigues llamando a la puerta, esperando nuestro arrepentimiento, Dios, para sentarte con nosotros, para disfrutar de una relación contigo íntima y profunda y para tomar de tu palabra el alimento espiritual que nos garantice, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Quédate con nosotros y acompáñanos también en esta semana de predicación, de reavivamiento espiritual. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo de feliz sábado. Dios te bendiga.